Hola, Ahí estás. Hola, Mati. acá estamos. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Muy Bien, bien. ¿vos? Ahora lo voy a presentar Bueno, formalmente a Matías. Creo que hay, bueno, un porcentaje que lo conoce, sobre todo los que practican en la higuera. Este, yo trabajo mucho con Mati cuando sobre todo son clases de yoga terapéutico y la verdad es que él me aporta muchísimo. En realidad lo que hago es cuando viene alguien por primera vez y con algo puntual, le pido que tenga una sesión con Matías, entonces la devolución que él me da es el punto de partida y el principio de cómo yo voy a planificar la práctica con esa persona, ¿no? Con alguna situación particular. Así que bueno, y, y después, por otro lado, bueno, Mati atiende en La Higuera, él tiene un consultorio en Capital y en Belgrano y también atiende en La Higuera. Mati, todo tuyo si querés para presentarte así con las es. chicas. Yo no quiero presentarte aún así formal porque se siguen sumando. Esperemos Ajá. dos minutitos más y ya arrancamos. ¿Dale? Sí, dale, no hay ningún problema. ¿Qué decirles? Buenas tardes, gracias a todos por estar. Eh, bueno, esto es una charla que básicamente casi similar, pero bueno, tenemos como punto principal el dar a conocer qué es esta disciplina, ya que es el día de hoy que siguen llegando personas al consultorio. eh, Aconsejadas por gente amiga, ¿no? Y que les recomiendan tomar una sesión de osteopatía cuando buscan en realidad sanar algún tipo de dolor que no terminan de resolverlo por la medicina, este, por las vías convencionales, ¿no? Por las especialidades médicas, por rehabilitación. Pero bueno, me siguen confesando que llegan a la consulta y realmente no saben que es un osteópata. Entonces ahí se nos ocurrió armar este tipo de charlas como para brindar información acerca de qué se trata esta especialidad. Y bueno, así que acá estamos. Vamos a intentar aclarar algunas dudas y brindar algunos conocimientos, algunos conceptos básicos, hablar un poquito de la historia de cómo es que esta disciplina se creó, quién la creó, porque muchas veces se interpreta como que vendría a ser una especialidad un poquito así como esotérica, ¿no? Eh, Como bajada desde de gente que trabaja solo con energía, y bueno, en realidad, si bien se trabaja, la formación inicial es con bases científicas, formadas en facultades de ciencias médicas, y los libros son prácticamente casi los mismos que se utilizan en las carreras de medicina. Simplemente que tienen un enfoque, una orientación distinta, que, que bueno, claro, bueno, por supuesto que después hay libros específicos de osteopatía que fueron describiendo y desarrollando diferentes osteópatas, que vamos a nombrarlos un poquito en esta charla. Así que bueno, vamos a intentar aclarar un poquito de qué se trata el tema este. Bueno, les voy a contar un poquito acerca de Mati. Mati es licenciado en kinesiología y fisioterapia. Desde hace 5 años es parte del equipo de La Higuera. Es además especialista en fisioterapia manual, medicina física y rehabilitación. Él estudió en la Escuela de Osteopatía de Madrid. Hizo un posgrado en medicina osteopática, es máster en técnicas osteopáticas, quiropraxia, técnicas viscerales, terapia craneal y terapia manual específicamente. Y su licenciatura en kinesiología y fisioterapia es de la Universidad de Buenos Aires. Eh, la, la manera en que pensamos la charla, Mati va a hacer una presentación. Les sugiero que si durante el transcurso de la presentación surge alguna pregunta, la pueden anotar
ustedes en algún cuaderno o en el chat directamente, como prefieran. Y después cuando terminamos hacemos un ratito de intercambio, de preguntas, incluso comentarios, lo que sea que sientan la necesidad de compartir. ¿Sí? Entonces, ya siendo las 6:12, me parece que estamos para arrancar, Mati. Dale, cargar la presentación. Vamos a ir hablando acerca de cada una de las imágenes y si querés agregar algún comentario que te resulte pertinente, Dolo. Total de libertad. Dale, perfecto. Espérenme un segundito. Sí. Bien, todos se escuchan bien y ven. Genial. Empezamos entonces. Bueno, yo voy a detener este acá para que se centren en la imagen. Quien sostiene en esta foto lo que vendría a ser el cráneo y la columna cervical es el creador de la osteopatía. Es un médico cirujano estadounidense llamado Andrew Taylor Steele, nacido en 1828. Y bueno, él es hijo de un pastor médico también norteamericano y esta devoción este, por la osteopatía, de alguna manera, perdón, por la osteopatía no, la devoción que tiene por Dios es quien marcó en realidad su camino a él, espiritual, y de alguna manera la medicina, los conocimientos, quien fue también influyéndolo de manera muy fuerte fue su padre. Vamos a pasar a la próxima, Dolo. Bueno, este es el de joven, como recién comentaba, es un médico cirujano. Sí, vamos a la siguiente. Yo te voy a seguir desde acá. Junto a su padre, en la década de 1860, 1850, 1860, lo ayuda al cuidado de los indios Shawnee, y es de quienes él comienza a adquirir las primeras técnicas manipulativas para tratar los dolores articulares eh, a nivel de la columna principalmente. Vamos a la siguiente. Entonces es de donde ahí él, muy escasamente dentro de su carrera como médico, se ve decepcionado con la concepción de la medicina tradicional, que se basaba casi exclusivamente en el uso de fármacos para el cuidado de las enfermedades. Remedios que él desde un principio consideraba tóxicos y nocivos para el organismo, debido a los efectos secundarios que producían. Vamos a la siguiente. Bueno, así es como él en 1864 en realidad sufre una gran tragedia, perdiendo a 3 de sus hijas a causa de una epidemia de meningitis, y este hecho lo impactó tan profundamente que lo lleva a replantearse los principios de la medicina para buscar un sistema alternativo de abordaje de la asistencia sanitaria. Y de manera gradual se fue convenciendo de que las técnicas manipulativas eran más eficaces para tratar las disfunciones anatómicas. Y en este punto es cuando él comienza a perfeccionar sus técnicas, principalmente las de columna, con el objetivo de tratar no solo los síntomas mecánicos, sino también aquellos dolores producidos en el medio interno, a nivel visceral. Luego de varios años de estudio y de práctica, aquí lo vemos profundizando en sus conocimientos. Vamos a la siguiente. A mediados de junio de 1874 aproximadamente, bueno, perdón, 1874 sí, él es cuando propone el planteamiento de la concepción de la salud y la enfermedad. Esta nueva concepción es la que llama osteopatía, que en la etimología original para él venía a significar la vía del hueso, que representa la relación entre el cuerpo, la mente y el espíritu, en la salud y en la enfermedad.
Aquí lo vemos practicando con uno de sus pacientes y con dos discípulos. Siguiente, Dolo. Y bueno, aquí lo vemos ya con su primera camada de alumnos, que en realidad eran prácticamente todos, eran médicos. Y es cuando él funda la primera escuela osteopática, es la Escuela Americana de Osteopatía, en el año 1892. Siguiente, Dolo. Aquí lo vemos ya de más grande, ¿no? Con un preparado anatómico, con sus alumnos. Siguiente. Siguiente. Él ya de grande fallece en 1917, dejando, bueno, un gran legado para esta nueva metodología, esta nueva disciplina para tratar las enfermedades. Es una disciplina natural, manual y sin fármacos. Eh, Siguiente, Duelo. Así como sus primeros discípulos, en este caso que estamos viendo un discípulo de él llamado John Littlejohn. Él era inglés, retorna a Inglaterra, a Londres, y es donde él funda la primera escuela osteopatía, la escuela británica, que actualmente sigue recibiendo alumnos. Siguiente. Que vemos en imagen es un osteópata. Él fue William Sutherland y fue el descubridor quien investigó inicialmente el cráneo. Siguiente. Y pudo descubrir que el cráneo tiene movilidad, cada uno de los huesos tiene una movilidad específica en particular y se articula. Y estas articulaciones, los efectos que sobrevienen cuando pierden la movilidad. Siguiente. Así como la importancia dentro de la libertad en los movimientos, tanto en los huesos del cráneo, pero principalmente la repercusión que tienen las estructuras internas. Los huesos de por sí no tienen una movilidad. Siempre explico que el tejido óseo es un tejido pasivo de movimiento, siempre se ve influenciado por estructuras externas. En el caso del cráneo, esta movilidad está representada por diferentes orígenes. Los ciclos ventilatorios influyen de manera significativa, así también como la expansión, la producción del líquido cefalorraquídeo dentro de las cavidades del encéfalo, y son transmitidas por las membranas, las meninges principalmente, estas fuerzas hacia la estructura del cráneo. Siguiente, Dolo. Esta es una imagen donde se ven diferentes técnicas. Bueno, en este caso es una técnica en realidad para liberar los huesos parietales. Siguiente, Dolo. Bueno, este ya es una imagen de él, entrado en años, pero bueno, siempre siguió ejerciendo y dictando cursos hasta donde su cuerpo y su mente se lo permitieron. Siguiente. Y así fue como los conocimientos de él los toma este osteópata que vemos aquí trabajando. Él es John Pleasure, norteamericano, y esta concepción de la movilidad del cráneo comienza a investigar y la relaciona con la movilidad del sacro y las membranas que lo recubren dentro del sistema nervioso central, las meninges, principalmente la dura madre. Siguiente, Dolo. Y así es como, aquí este es un gráfico, ¿no? De cada uno de la movilidad específica de cada uno de los huesos, tanto del cráneo como la columna cervical y el sacro. Siguiente. Y esta vinculación importante que tienen a través de la dura madre, cómo se transmite los movimientos del sacro hacia el occipital, la base del cráneo, y viceversa. Siguiente. Y esto nosotros, bueno, podemos mostrarlo gracias a las nuevas tecnologías, ¿no? Esto es un pequeño videíto compilado que separa algunas imágenes de la movilidad que tienen los huesos
obviamente es una imagen que ejemplifica, no son de una magnitud tan marcada como en este video que estamos viendo, pero todos los huesos del cráneo, de la cara, el sacro, tienen libertad de movimiento. Y esta libertad es muy importante en el origen de síntomas cuando se pierde. Todos los huesos son plausibles de deformaciones por fuerzas físicas, y en el caso cuando quedan bloqueados y pierden la libertad de movimiento, generan diferentes síntomas. Esta técnica que se ve aquí en realidad es una técnica de escucha y es más para técnicas de osteopatía fluídica, que son técnicas mucho más suaves, son técnicas que acompañan la funcionalidad e intentan restablecerlos a través de las diferentes estructuras, principalmente a nivel facial, no estructural a nivel del esqueleto. No suelen usar técnicas, no se suelen utilizar técnicas manipulativas a nivel de la columna, ni de los miembros, sino lo que hace es acompañar, generar un fulcro externo para que el cuerpo mismo encuentre su equilibrio. Siguiente, Dolo. Bueno, él es Jean-Pierre Barral, es contemporáneo, está con vida actualmente. Comenzó sus estudios a nivel de las vísceras, osteópata francés, y fue quien empezó a desarrollar la osteopatía visceral. Se lo considera el padre de la osteopatía visceral, con un gran aporte a esta profesión. Siguiente, Dolo. Vinculando síntomas directos desde las membranas, siguiente, que las recubren las diferentes estructuras de las vísceras. Aquí en esta imagen vemos el hígado y los riñones, con la libertad y la movilidad que deben tener, y cuando quedan, pierden esta movilidad por diferentes afecciones, pueden ser musculoesqueléticas o propias disfunciones a nivel visceral. En la imagen hacia la izquierda podemos ver cómo repercute en el hombro derecho una disfunción hepática, así como tenemos lumbalgias de origen visceral, de origen intestinal, bueno, a nivel del aparato urinario, principalmente renal. Los cólicos renales se suelen manifestar a nivel de la zona de la región torsolumbar, disfunciones a nivel del aparato reproductor femeninos, de ovario, los dolores de ovario, los dolores a nivel uterino, principalmente en los ciclos menstruales. En algunas mujeres suelen generar variados síntomas, desde la región lumbosacra hasta inclusive región lumbosacra y trastornos a nivel cefálico, migrañas, cefaleas. Siguiente, Dolo. Quien vemos en esta imagen es la doctora Viola Friedman, osteópata canadiense, siguiente, y ella desarrolló toda su vida el estudio y la aplicación de técnicas osteopáticas a recién nacidos, y con ella, siguiente, podemos descubrir y entender que podemos trabajar con las personas desde el día 1 de su nacimiento, desarrollando diferentes afecciones, enfermedades que tenían que ver con, siguiente, el cuerpo, trastornos que se dan a nivel del parto, fijaciones a nivel del cráneo, de columna, siguiente, trastornos de cadera, mal posicionamiento de los pies, de alguna manera ir a crecimiento, también acompañando el crecimiento de las personas, para evitar esta fijación que se suelen generar, pueden ser por traumatismos, caídas, fijaciones que se dan en el momento del parto, como recién acabo de nombrar. Siguiente, Dolo. Ella también siguió ejerciendo como osteópata, impartiendo cursos, siguiente, hasta que su cuerpo y su mente se lo permitió, siguiente, y falleció hace poquitos años, en el 2016, pero atendió, aquí lo vemos con una asistencia de una persona detrás de ella, siguiente. Esta imagen representa otra estructura muy, muy importante, que lo que venimos hablando, en realidad cada una, las meninges,
las membranas que recubren el aparato digestivo, llamado peritoneo. Tenemos membranas que recubren el aparato respiratorio a nivel de los pulmones, que son las pleuras, en los corazones el pericardio, el miocardio, el endocardio, perdón, las membranas cardíacas, miocardio es músculo. Bueno, todo esto involucra un solo sistema y es el sistema facial. Y esta imagen viene a representar ese sistema facial. Es como si fuera el traje de este superhéroe, el hombre araña, que lo que tiene como función es vincular todas las estructuras de nuestro organismo. Siguiente ídolo. Es un tejido que está ricamente inervado, ricamente vascularizado, tiene muchísimas terminaciones nerviosas, receptores, y tiene una gran vinculación. ¿Puedes ejecutarlo este ídolo? Sí. El video. Tiene una gran vinculación con el sistema nervioso autónomo, el sistema que regula nuestras funciones, y que tiene una gran también vinculación con nuestro sistema límbico, que está en íntima relación con las emociones. Este video, bueno, espero que aquellos que son un poquitito más sensibles a las imágenes, está muy bien cuidado, pero bueno, desde ya pido disculpas si a alguno le impresiona un poquito de lo que vamos a ver, simplemente, así como vimos el anterior es una animación, son preparados anatómicos que están mostrando las diferentes cavidades, cómo están separadas las estructuras por este tejido, y que tiene relación directa con el aparato locomotor y a nivel visceral, como recién lo estaba nombrando. Recubre desde nuestros dientes musculares, por debajo de la piel, separa en compartimentos, da continuidad a los músculos, es el encargado de transportar nuestros vasos sanguíneos, las arterias, las venas, el sistema linfático y nuestros nervios periféricos. Es una estructura extremadamente importante y en las últimas 2 décadas se le dio una gran importancia y un gran estudio. Se da como asiento en realidad de muchas afecciones y enfermedades que padecemos hoy en día. Siguiente dolor. Y es así como este osteópata que estamos viendo en esta imagen, francés, Leopold Bousquet, contemporáneo. Aquí vemos una imagen de él cuando estuvo aquí en visita en Argentina hace pocos años, que estuvo en la cancha de Boca, vino a impartir acá una especialización. Siguiente, Dolo. Él es el creador de un método llamado método Bousquet, y lo que hizo fue en su estudio, basado en la fascia y la orientación anatómica, siguiente, de los músculos y la vinculación que tienen a través de la fascia, los músculos y las vísceras, diseñó diferentes cadenas musculares y les dio su nombre. Tenemos cadenas musculares dinámicas, cadenas estáticas, las cadenas miofaciales la pueden llegar a encontrar en la bibliografía. Siguiente, Dolo. Y se toma como punto de partida el estudio de las cadenas de él para el desarrollo de diferentes técnicas, tanto para aliviar síntomas como para prevenirlos también. Siguiente. Esta es la cadena visceral, en realidad, que tiene una íntima relación en realidad con las cadenas dinámicas, las cadenas miofaciales. Siguiente. Y bueno, aquí, hasta aquí estuvimos viendo cuál es el material de estudio nuestro, quiénes fueron los que fueron desarrollando diferentes técnicas. Aquí yo expuse 5, creo que, osteópatas, de los cuales considero que son muy importantes en mi formación, pero hay muchos otros más. Hay una osteopatía biodinámica que se fue desarrollando y tiene una gran relación con el manejo de las energías y una gran vinculación con las afecciones somatoemocionales. Pero bueno, tampoco quería bombardearlos con tanta información, ¿no?
Entonces, a partir de este punto, me interesa marcar cuál es la diferencia entre la kinesiología convencional y qué es lo que aportó la osteopatía de la kinesiología convencional o cómo se complementaron. Y se me ocurrió desarrollar un tema simple que es un esguince de tobillo, en este caso, donde el esguince de tobillo puede tener diferentes grados, desde un leve estiramiento hasta una ruptura total de un ligamento, en este caso el tobillo, pero bueno, en líneas generales un esguince puede ir desde un leve estiramiento hasta una ruptura total del ligamento. Un esguince es, por definición, un movimiento brusco más allá de los límites anatómicos y la vuelta a su posición inicial. En este ir y volver, depende de la cantidad de energía que impacta en el traumatismo, es el que genera el daño. Siguiente dolor. Entonces, en un esguince de tobillo vamos a encontrar, depende de la gravedad, diferentes signos y síntomas. En este caso estamos viendo una equimosis, bien por debajo del maleolo externo, que esto nos está indicando que hay sangrado por debajo de la piel, nos está indicando que hay una ruptura de tejidos, y a nivel kinesiológico y traumatológico lo que se suele abordar es inmovilizar ese tobillo con un vendaje compresivo, con una bota walker, y esa bota se va a utilizar una X cantidad de tiempo, depende del grado, va a ser la cantidad de tiempo que se utilice esta bota, a menor lesión, menor cantidad de tiempo. Entonces podemos estar indicada el uso del bote de la bota walker desde 10 días hasta 6 semanas. Luego de todo ese periodo comienza la reeducación y la rehabilitación del pie de esta persona. Entonces devolviéndole con ejercicios de movilidad, ejercicios de coordinación, ejercicios proprioceptivos, ejercicios de fortalecimiento. Es lo que suele abordar la kinesiología y la traumatología convencional, inicialmente integrando el miembro inferior, siguiente dolor, para devolverle la funcionalidad. Esto que indican las flechitas azules ya tiene que ver con una formación de osteopatía propiamente dicha, donde uno estudia mayor en profundidad qué es lo que sucede con las articulaciones propias en el tobillo y en el pie. Si prestan un poquito de atención, la imagen hacia la garganta del pie, las flechas apuntan todas hacia el centro del tobillo. Lo que genera, en realidad, este movimiento del esguince lateral es una caída del pie. Siguiente, Dolo. Lo que lleva es una caída, una pérdida de la bóveda plantar. Entonces, esto que estamos viendo aquí son compensaciones generadas por este mal movimiento en el miembro inferior, en la pelvis, y la imagen se corta, pero también sigue a nivel de la columna lumbar. Podemos ver músculos que se van a volver más hipertónicos, en este caso son los posteriores, músculos que van a perder su tono muscular por caída de este arco interno del pie, y que queda mal posicionado, porque no es que esos huesos vuelven a esa posición inicial. Entonces trayendo trastornos a nivel de la rodilla de la cabeza del peroné, que se traslada hacia posterior, trastornos a nivel del ilíaco, en este caso genera una rotación posterior, siguiente dolor. Y esta rotación posterior del hueso ilíaco genera una torsión pélvica, y esta torsión pélvica, siguiente dolor, va a generar también una compensación a nivel de la columna vertebral, donde puede llegar a traer síntomas hasta nivel cervical y craneales. De hecho, he atendido pacientes con esguinces crónicos, donde luego del trauma, a los meses, los pacientes empiezan a comentar de que comenzaron con síntomas a nivel cefálicos, a nivel de la columna lumbar, y ellos encontraron un alivio colocándose un realce a nivel del talón, trasladando su centro de gravedad. Pero aquí podemos ver cómo, no siempre sucede esto, pero en algunas personas vamos a encontrar este tipo de alteraciones. Esto es un conocimiento
que uno adquiere en realidad en la formación de osteopatía, en la escuela de kinesiología, por lo general se aborda con los primeros parámetros que fui nombrando, pero no esta visión global integradora de una lesión. Siguiente, Dolo. Recién hablaba de los síntomas cervicales, de los síntomas craneales, pero también esta rotación a nivel de la columna lumbar producida por la torsión pélvica puede traer una facilidad para sufrir una lumbalgia y trastornos y dolores lumbares. Puede ser causa el esguince de tobillo de una lumbalgia, un dolor lumbar, de una compresión nerviosa, dentro de las tantas causas que hay de dolor a nivel lumbar. Entonces, siguiente, Dolo. Siempre en toda consulta vamos a examinar a los pacientes íntegramente, desde los pies, siguiente, Dolo, con diferentes técnicas y ver dónde está la afección o la pérdida de la movilidad. Siguiente, Dolo. Y a medida que vamos encontrando donde hay estructuras que están fijas, siguiente, con, con alteraciones en la movilidad intrínseca articular, bueno, vamos a aplicar técnicas manuales correctivas, ¿sí? Específicas para cada una de las lesiones. Siguiente, Dolo. Dolo. Siguiente. Estas son imágenes en realidad que fui colocando como para, a modo de ejemplo, de ver de qué es lo que hacemos en una consulta. Siguiente. Por lo general comenzamos a trabajar inspeccionando de los pies y de ahí vamos subiendo, siguiente, y evaluando para ir descartando donde estén las zonas de fijación. Siguiente. Anda pasándola despacito. Siempre integramos, si bien hablábamos de osteopatía visceral, osteopatía cráneo-sacra, osteopatía estructural, esta déjalo un segundito, Dolo. La osteopatía es una sola y de alguna manera lo que estamos hablando son de diferentes aspectos de estudio, pero en la práctica se integra todo. Podemos resumir un poquito qué es lo que generamos con las técnicas manuales y es generar un reflejo, es activar o inhibir una función del cuerpo, donde el estímulo, aquí vemos en el nervio aferente, que puede provenir desde la piel, que son técnicas muy suaves a nivel muscular, a nivel de un vaso sanguíneo, a nivel de un hueso, víscera o este tejido facial, generar un impulso, un estímulo, donde se va a integrar dentro del sistema nervioso central y el cuerpo va a generar una respuesta a través de su nervio eferente, activando, estimulando o reequilibrando una función perdida. Eso básicamente es lo que nosotros intentamos en la práctica diaria restablecer. Siguiente, Dolo. Así que bueno, esta es una frase que me gustó, escrita por un docente mío español, un gran osteópata, una excelente persona, que de alguna manera resume que la osteopatía es el arte de encontrar la enfermedad donde nadie antes habría pensado en buscarla. Así que bueno, un poquitito, hay mucho, la verdad que es mucho más el campo de estudio, es muy complejo. No hablamos del sistema nervioso autónomo, de las implicancias que tiene, pero bueno, es un área de estudio muy importante, nuestra, que bueno, tampoco quise colocarlo como para no generar confusión, ¿sí? Simplemente la intención es aclarar un poquito qué es lo que hacemos en la práctica diaria, como dije al principio, ¿no? Los orígenes, de quiénes fueron los que desarrollaron, disciplina, y de qué se trata un poquitito. Pero bueno, básicamente podemos decir que
la osteopatía tiene esta manera de trabajar diaria, ¿no? Hay muchos osteópatas que se siguen formando y complementando la formación de osteopatía con otras disciplinas. Hay gente que se forma en profundidad. Hay una escuela de PNI, sí, con neuroinmunología clínica, que lo que hace es, en base a trabajos científicos, en búsqueda de evidencia, eh, cómo es que afectan las diferentes sustancias en nuestro cuerpo y en qué manera pueden colaborar en una recuperación. Eh, Hay quienes estudian y complementan la osteopatía con una formación de flores de Bach. Eh, yo creo que tiene que ver con cada uno de los profesionales, cómo se siente cómodo y con qué herramientas ayudarse. Porque creo que la funcionalidad final siempre es la misma y es tratar de ayudar a las personas que vienen a nuestra consulta diaria. Pero bueno, básicamente esto. Gracias, Mati. Muy claro. No sé si No, quieren consultar algo, preguntar algo que les haya surgido durante la presentación o comentar. Sí, yo quiero buscar algo, ¿puede ser? ¿Lola? Sí, cómo no, Claudia. Matías, hola. Nombraste varias hola, veces la o las fascias. No me quedó sí, claro desde la piel hacia el interior del cuerpo en cómo se ubica. ¿Está la piel, fascia y músculo o piel, músculo? No, no me quedó claro eso. ok. En realidad es la fascia, La fascia. es, y con ese término engloba todos los tejidos que conectan nuestro cuerpo. Esos tejidos que le damos nombre propio, como hace un ratito marcaba, pleura, pericardio, peritoneo, meninges. Estas son todas membranas de envoltura. Aponeurosis superficial, aponeurosis profunda, periósteo, tendón, las membranas que envuelven los músculos, el epimicio, el endomicio, el perimicio. Todas estas membranas que tienen un nombre propio tienen una continuidad sin solución, ¿vale? Cuando digo sin solución es sin pérdida de valga la redundancia, de la continuidad del tejido. Es como que en el estudio uno ve que de alguna manera una membrana toma punto fijo en un hueso y se continúa envolviendo a otra estructura. Toda esa estructura se le denomina fascia. Ahora, la fascia lo que va haciendo es ir compartimentando las diferentes estructuras en nuestro cuerpo, el tejido muscular, el tejido óseo, y dándole una continuidad de dirección mecánica a las fuerzas que en realidad actúan en nosotros, las fuerzas intrínsecas nuestras producidas por la acción de la contracción de la fibra muscular, en nuestra, bueno, en nuestra lucha contra la edad, para mantenernos en bipedestación o para generar algún movimiento que nosotros deseemos voluntariamente o involuntariamente por un acto reflejo se desencadene. Pero en realidad es una sola, es la fascia. Se Gracias, lo Matías. considera sistema facial en realidad, porque son varias las estructuras que componen la fascia. Muchas gracias. Durante ¿Puedo muchos hacer una No, por pregunta? años, favor. Perdón. porque el término fascia o tejido miofacial es bastante moderno, ¿no, Mati? Mucho tiempo se lo llamaba tejido Sí, conectivo y a lo mejor eso te resuena Ah, más, tejido sí. conectivo. Y hay un trabajo súper interesante de Thomas Meyers, que es otro estudioso de la fascia, que se tomó un trabajo muy riguroso de ir quitando en un cuerpo, en un cadáver, iba quitando todo, y lo único que dejó fue la fascia. Y si uno lo ve, es impresionante porque parecería como si fuese un cuerpo, solamente que está vacío, es todo el tejido. Fue quitando todas las estructuras y dejando solamente el tejido.
muy impresionante. Es algo que no, que cuando lo empezamos a entender, nos abre un universo de entendimiento absolutamente nuevo para comprender de qué manera actuar con todos los que trabajamos con técnicas de movimiento, con otras personas, para comprender los cuerpos de las personas, de qué manera encarar en cada uno la individualidad, es decir, eh, por ejemplo, ya que hay muchos estudiantes o profes de yoga, muchas veces cuando nosotros estudiamos, está el lugar del ideal, de la postura o del asana, esto de llegar a hacer determinada postura, y a veces no se tiene en cuenta que nuestros cuerpos, por empezar, son cuerpos de occidente, con determinadas características, con una identidad especial, pero además cada persona va a tener como sus patrones y tener esa información de cómo funciona el tejido miofacial o entender un poquito al menos las cadenas musculares hace que uno pueda ofrecer eh, variaciones y orientarnos específicamente en lo que esa persona necesita y no pensar, por ejemplo, en un ideal de una postura o lo que fuera. Cintia, vos Ni querías en un decir, músculo aislado. exacto, que nada en nuestro cuerpo funciona de manera aislada. La globalidad es, en esto que explicaba Mati, es como el símbolo más importante de comprender que realmente somos un universo somático. Cintia, vos tenías una pregunta, ¿no? Sí, yo quería preguntar, quiropraxia en inglés es chiropractor. Ujú. ¿Chiropractor es como un kinesiólogo o tiene Sí, más que ver un con quiropráctico. osteopatía? Está bien, sí, está clarísimo. A ver, allá en Estados Unidos tienen la formación, así como la formación del osteópata, no son todos fisioterapeutas. En Estados Unidos, bueno, son varios los países. No necesariamente son fisioterapeutas, no son kinesiólogos. Este, Cualquier persona en la comunidad puede ir a estudiarlo. No sé la cantidad de años que dura la formación de quiropracta allá. Acá son 3 años. Acá sí son por lo general kinesiólogos. La quiropraxia lo que hace es manipular de manera estructural, digo, va directamente a la columna vertebral. La quiropraxia toma como punto de partida esta última imagen que yo recién planteé, el esquema de generar un efecto reflexógeno a nivel de la columna, a nivel de la metámera. La metámera vendría a ser el segmento vertebral donde emergen las raíces nerviosas, y cada una de estas raíces tiene una porción de inervación a alguna estructura: un hueso, un músculo, un vaso, una víscera eh, y un sector de la piel. Entonces, toma como punto, en teoría de referencia para generar la manipulación, que es la pérdida de la movilidad en un segmento determinado. Entonces va a generar diferentes síntomas. Lo que hace el quiropráctica es restablecer, resetear ese nivel metamérico para generar un estímulo reflexógeno y activar todas estas zonas donde teóricamente hay pérdida de la sensibilidad, pérdida de la función de un órgano, trastornos a nivel de tróficos a nivel de la piel o sensitivos, y restablecer, darle libertad a los tejidos, al tejido para que nuevamente encuentre su equilibrio. Nosotros los osteópatas utilizamos técnicas quiroprácticas en el trabajo con los pacientes, pero no siempre manipulamos la columna. Hay algunas personas donde no es posible poder manipularla. Haría un mayor daño en el momento de manipular que no trabajarla con técnicas quiroprácticas. Se trabaja desde otra manera, se trabaja desde un tejido facial, es devolverle más espacio a nivel vertebral para generar movilidad, técnicas faciales, técnicas de inhibición de tono muscular,
y generar este mecanismo reflexógeno desde otro lado sin generar una manipulación a nivel del esqueleto de la columna. A veces no se puede manipular, a veces uno chequeas la movilidad y no es posible. Entonces, optamos, en mi caso particular, yo opto a trabajar con otras técnicas para restablecer otra función. Pero si la pregunta era si son fisioterapeutas en Estados Unidos, no necesariamente. Yo creo que no necesariamente. Sí que allá es muy habitual que la gente concurra a una sesión de quiropraxia. Gracias. Acá sí, pero allá no sé, ni idea. Tengo entendido que no. Que en las escuelas, no solo en Estados Unidos, en Francia sucede lo mismo, en Inglaterra sucede lo mismo, en Australia sucede lo mismo. En los países, sí, o sea, acá, en Brasil, en Chile, en España, para ser osteópatas, por lo general reciben fisioterapeutas. Hay escuelas que están abiertas a la comodidad, a la comunidad, quise decir, ¿no? Pero por lo general aquí en Argentina sí, son fisioterapeutas. A mí me Digo, interesa. llamados fisioterapeutas físicos, kinesiólogos, digo, porque si alguno no llega a comprender que es un fisioterapeuta. Perdón, que interrumpí algo que iba a preguntar. No, perdón. Bueno, gracias Matías por compartir. No, por favor. Y a mí me interesaba conocer un poquito qué posibilidades hay de mejora en el abordaje del bruxismo, la osteopatía, desde la osteopatía. A ver, Es una pregunta más personal porque es algo que... Sí, obvio. Es que entiendo perfectamente que muchas veces, cada uno personal va a preguntar en realidad por afecciones personales y está bien, ¿no? Para eso estamos acá. Está buena la pregunta, sí cobra, sí ayuda, porque el bruxismo en realidad es un exceso de tensión en la musculatura del cierre de la boca, que muchas veces trae también trastornos a nivel cefálicos y craneales. Entonces el abordaje que se hace es, bueno, primero en evaluación, ¿no? Como hace un ratito comentaba, y ver en realidad la antigüedad del síntoma, si usan placa de descanso o no se usa placa de descanso, si están los pacientes medicados con alguna medicación de soporte para que se genere una menor expresión de esta descarga tensional, ¿no? Porque de alguna manera el bruxismo está producido por un exceso de una carga tensional por X acontecimiento personal, pero básicamente a nivel mecánico se trabaja la musculatura de la articulación temporomandibular, intentando devolviéndole a los músculos que están hipertónicos el tono inhibiéndolo, devolviéndole la libertad, la articulación de las ATM. Por lo general hay una que está más bloqueada que la otra, y hay una vinculación directa con la columna cervical alta. Entonces también se tiene que devolver la movilidad de la columna cervical alta. En el transcurso del tratamiento siempre hay un alivio, pero también suelen haber recaídas, porque yo siempre explico en la primera sesión cuál es el origen del bruxismo. El bruxismo de por sí no es la afección, no es la enfermedad, sino que es la consecuencia de una descarga tensional intrínseca de cada persona, producida por ese acontecimiento. Entonces, lo que realmente hay que abordar acá es en conjunto con alguien que ayude a solucionar esta carga tensional a la par del tratamiento osteopático. Porque si no, esa es la evolución tórpida, o sea, por momentos andamos muy bien y por momentos a la siguiente sesión, cuando viene, sufre una recaída, entonces a una exacerbación de los síntomas.
para que sea efectivo en 100%, hay que atacarlo o trabajarlo, no atacarlo, no que esto no es una lucha. Hay que trabajarlo en complemento, en trabajo en equipo. Porque me interesaba esto que comentabas de la relación con el sacro. Sí. Y bueno, También, que, sí, también hay, a ver, si hubo un traumatismo, una caída, un traumatismo en el parto, un mal esfuerzo, produce disfunciones a nivel de la movilidad del sacro, y esa afección en el sacro, esa pérdida de movilidad se traslada a la base del cráneo, y a partir de en adelante genera compensaciones, así como estamos viendo en el ejemplo del esguince, sucede exactamente lo mismo con las disfunciones a nivel de la pelvis, y el último lugar donde repercute es en la mandíbula. Vienen generándose repercusiones, y en el último lugar donde repercute es en la ATM, que repercute también en el aparato orofaringeo. Sí, por eso hay que hacer una evaluación. y algo más estructural, como, sí. Más estructural, exactamente, sí. Sí. ¿Ya estuviste alguna vez haciendo consulta? No, en realidad, una vez sola, pero nada, fue esto, digamos, no fue continuo, fue hace muchos años, y yo en realidad tuve un cuadro de endometriosis, lo cual como que me resonó un poco en relación a esta cuestión también del sacro, bueno, porque Claro, en realidad exacto. tiene que ver como con toda una vivencia del ciclo menstrual, entonces como que endometriosis es, uno llega a endometriosis cuando ya es el resultado de algo de muchos años, entonces como que, nada, estoy tratando como de buscar la manera de, digamos, siempre la devolución es esto de que con el bruxismo no se puede hacer mucho, como que uno estás medio jugada ya de que no, viste, digamos, las distintas consultas que te devuelven, y bueno, como es esto de que me resisto a que tenga que ser así, o sea, no sé, de alguna manera como que entiendo que tiene que aflojar, digamos, hay algo que tiene que aflojar. Es mucho más complejo lo que yo recién te acabo de explicar, porque si hay una relación con el útero, no estamos hablando de un traumatismo en el sacro, sino que el sacro tiene una pérdida de movilidad por un ligamento fuerte que toma un punto fijo, el útero, en la cara anterior del sacro, y este útero, que genera un contrapeso al sacro, no le permite movilidad. Claro. Pero para seguir haciéndolo más complejo, la endometriosis se produce porque el hígado no está sacando del torrente sanguíneo las hormonas del ciclo menstrual. Claro, no es... Entonces es más complejo todavía. Muy complejo, claro. Entonces, digo, es complejo de analizarlo y de explicarlo en este momento, ahora, acá. Sí, digo, sí. Pero bueno, sí, esta complejidad que estamos hablando es la complejidad que me encuentro en el día a día en la consulta con los pacientes. Claro. Venís por un síntoma de un bruxismo, bueno, es muy difícil dar a veces en la tecla en la primera consulta. Claro. Digo, dar en la tecla es llegar a la lesión primaria. A nosotros nos enseñan encontremos la lesión primaria. Bueno, muchas veces decir, ¿dónde está la lesión primaria? ¿No? A medida que esto, como fuiste comentando, uno, bueno, sigue buscando y recolectando más información. Sí, entonces, tal vez en la porque primera sesión donde... un conocimiento, es como que uno no tiene el conocimiento de esa propia complejidad, entonces es como que... Claro, obvio. A veces es difícil también transmitir al profesional para que pueda devolver algo más complejo también. Claro, sí. Igual sí, ¿puedo aportar algo? Era Marina Sí. que pidió. Perdón. Marina pidió para la palabra. No, pero está bien si quería preguntar. Yo también iba a preguntar lo mismo, pero no desde el bruxismo, sino desde la disfunción de la articulación, que no es lo mismo que el bruxismo. Bueno, O sea, aguardamos el un bruxismo sería cachetito. como una consecuencia. Aguardamos un cachetito que terminamos de desarrollar este tema y retomamos el tuyo. Así no nos queda pendiente. Y estaba por hacer un aporte. ¿Quién era? No. Cintia. Sí, Cintia. Tuve mi primera experiencia con un osteópata este año en cuarentena, apenas empezó la cuarentena en abril, después de
a mí siempre toda la parte como para mí, bueno, todo es la cabeza y el cuerpo habla, pero primero fue la cabeza, pero bueno, una situación que tuve así, que me quedé como dura, o sea, toda Dura. esta parte, y me parece que como que me acompañó muchísimo esta persona que la fui a ver 2 veces, me hizo acordar mucho a ciertas clases de yoga que tomé en mi vida, que como que toqué puntos de mi cabeza en ciertas asanas, que es como que te sanan, como que el trabajo que hizo el osteópata, más las fichas que me cayeron a mí, o sea, es como todo un equipo, ¿no? No es que, obviamente ya le hicimos daño a nuestro cuerpo, pero fue nuestra cabeza también. Y me parece que la osteopatía lo que tiene de bueno, comparado a la kinesiología, que hice muchos meses de kinesiología también, me pareció como más sensible, como que te lee una energía la mano del osteópata, súper distinta al magneto que me ponían en kinesiología, y es como toda para mí es como todo un equipo, el osteópata, tu cabeza, lo que ¿no? Está Me parece mucho más buenísimo el lindo comentario. la Sí, kinesiología. hay un intercambio energético siempre. Siempre hay un intercambio energético. A mí al principio, cuando me hablaban, lo minimizaba, pero en la experiencia diaria me di cuenta que hay un intercambio energético terrible, desde gente que uno, sin darse cuenta, da un gran aporte de energía y muchas veces uno se queda con mucha energía de la gente. Ese es un camino mío personal que estoy intentando yo desarrollar. Es cierto lo que está diciendo Cintia, sí. Es cierto que las técnicas son mucho más sutiles y suaves con respecto a las técnicas kinesiológicas también, sí. Eh, sí, uno a veces genera, yo creo que de manera inconsciente, con diferentes técnicas, más allá que uno apunta a hacer un trabajo mecánico, terminás liberando zonas donde, bueno, hay también bloqueos emocionales, ¿no? En esas zonas. Entonces la gente tiene esta liberación como se acaba de describir. Y ahí entendés la gran importancia de las afecciones somatoemocionales, cómo quedan enquistadas en el cuerpo. De hecho, habla de quistes energéticos, Jonah Pleasure, quien desarrolló la técnica craniosacra. Así que sí, inconscientemente hay un trabajo en conjunto. Yo creo que también es muy importante la implicancia del paciente en la entrega de la sesión. Hay gente que inconscientemente no se puede relajar, no se sabe relajar, y uno como profesional con la técnica manual es imposible entrar al cuerpo. Entonces, está buenísimo esto que acaba de comentar ella, ¿sí? ¿Quién era lo que quería recién comentar acerca de algo de las articulaciones? Marina con la articulación. Yo, pero más que todo, sino de dónde lo puedo leer, sino ¿Qué cosa? A ver. de qué relación tiene la disfunción de la articulación, La disfunción articular. claro, no con respecto al bruxismo, sino con la zona sacra. La disfunción articular sacra propiamente dicha, ¿qué relación tiene con La del ATM. la ATM? Tenés que buscar información, artículos cráneo sacro. Ah, así lo busco. Porque Sí, buscá recién terapia nombraste. terapia craniosacra en el buscador, ¿no? Y poné disfunción ATM. A ver, Google, ¿qué es lo que te aporta? Si no, escribime un mail y voy a intentar encontrar algún artículo de que lo que pasa que es toda una cadena lesional, es de secuencia, pero te lo puedo dar en realidad.
déjame buscarlo en algún libro, mandame un mail. Decís que un artículo y me va a dar otro. No. Yo voy a buscar en alguno de mis libros Bueno. las funciones del ATM con la vinculación de disfunciones sacras. Se da por diferentes fijaciones, tanto en el sacro, en el occipucio, en el temporal. Del occipucio, el temporal al ATM. Porque Sí. ATM en realidad está formada por la mandíbula y nuestros sí. temporales. Sí. Entonces, una torsión sacra va a generar una torsión del occipucio, y esa torsión del occipucio va a generar una torsión a nivel de los temporales. No solo en la articulación entre el occipucio y el efenoides, sino que entre medio están los temporales. Al torcerse, cambia la configuración articular de la ATM y genera en realidad un trastorno a nivel de la musculatura, aumentando y disminuyendo el tono. Bastante complejo. Mandame un mail que yo te lo intento buscar, sí, te lo paso. Bárbaro. Y vos, cuando llega la persona disfuncionada, ¿vos Cuando podés llega la persona, ayudarla? Cuando llega la persona disfuncionada de mandíbula, ¿vos la podés sí. ayudar? ¿Le haces el tratamiento cuando tiene la placa puesta o sin placa? No, ¿Cómo? sin placa. No, yo sin placas lo suelo trabajar. Cuando trabajo la ATM, hay técnicas en realidad que son extrabucales y Sí. técnicas que son intra. El paladar duro, trabajar los músculos pterigoideos, va todo por dentro. Entonces la placa es estorbo. Yo suelo retirar la placa. Ah, ok. Hacés las dos, por adentro, por afuera, Claro, la terapia. Sí, porque hay que trabajarlo en conjunto en realidad. No solo se trabaja esta musculatura, hay que revisar el relato del cráneo, los huesos de la cara. Sí, hay también una pérdida, porque en realidad cuando hay pérdidas y hay en realidad el origen hacia el nivel sacro, hay torsión craneal seguro. Ya la base del cráneo genera una torsión, y la SEB es la articulación en realidad entre el occipital y el efenoides, que es la base del cráneo. Al estar torcidos, generan una torsión en los temporales, en los parietales, en el frontal y de adelante. Hay compensaciones. Cambian la estructura, entonces hay que revisar todo el resto. ¿Cuántas sesiones lo acomodás? Más o menos. ¿Cómo? ¿Cuánto dura el tratamiento? ¿Un año, 6 meses? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto lleva la lesión? Es la pregunta. Cuanto más tiempo cuanto tiempo lleve la lesión, más fibrina, más fibrinógeno se depositó en esas estructuras, pues se generó inflamación, y el fibrinógeno lo que hace es, la fibrina, generar puentes de colágeno y generar rigidez. Entonces, algo que a las 2 semanas es muy simple de movilizar, pasado 3 años, está mucho más rígido ese tejido. Entonces, va a costar más trabajo, va a costar más tiempo devolver la movilidad. ¿Cuánto? No sé. Siempre digo lo mismo. Pero es reversible. Yo no puedo, es muy difícil decirle a una persona, mira, esto lo tenés hace 5 años, pero yo en 2 sesiones seguramente le devolvemos toda la movilidad. No lo sé. Intento estar lo antes posible. A veces me llevo sorpresas que en la misma sesión, a los 20 minutos, un dolor que traía hace 8 meses, manipulo, reteo, no le duele. Listo. Hago obviamente un segundo chequeo a las 3 semanas para ver cómo está. No volvió el dolor, no hay otra cosa que arreglar. Nos vemos cuando guste. No, hay gente que quiere seguir yendo cada 6 semanas para hacer prevenir instalación de afección. Hay gente que me vuelve a llamar cuando realmente tiene un síntoma. Ahora, algo que está hace años, bueno, va a costar más trabajo. ¿Cuánto? No lo sé. Pero tiene posibilidad. ¿Tiene posibilidades de mejorar? Muchísimas. ¿Tengo posibilidad de resolverlo al 100%? No sé. Cuanto más años tenemos encima, bueno, menos probabilidad tenemos de eso. Pero el objetivo es que el síntoma disminuya, por lo menos que la gente deje de padecer un dolor invalidante. Busquemos calidad de vida. Perfecto. Gracias. No, nada. A mí me gustaría agregar a esta charla súper interesante que se dio, que bueno, como dijimos recién, poder ver el cuerpo como una globalidad, y entonces también en los procesos de recuperación o
o de sanación o de volver, digamos, al equilibrio, también interviene un componente que es esencial, que es la forma en que ese ser humano puede como incluir esa nueva forma de organizarse. Entonces también hay como un lugar muy individual y por otro lado, algo que también, y Mari vos puntualmente que estás formándote en yoga, y cuando empieces a estudiar más el cuerpo sutil, por ejemplo, incluso en la sinergia de los distintos diafragmas, a veces, si por ejemplo conseguimos que una persona pueda relajarse en distintos niveles y en niveles muy profundos, y lograr, por ejemplo, una profunda relajación del suelo pélvico, estamos aportando una gran relajación al espacio dentro de la boca. Y entonces como consecuencia, probablemente, digo, acompañar, por ejemplo, un tratamiento de osteopatía con prácticas que colaboren en ese sentido va a ser una gran diferencia. En cambio, pienso en una persona que llega al consultorio de Matías simplemente porque alguien le dijo, bueno, anda a hacer osteopatía porque en esto te va a ayudar. Y después esa persona continúa con su forma de estar plantado en el mundo o su actuar o su relacionarse con las cosas y con los otros de la manera que lo hizo siempre. Y bueno, seguramente el beneficio o el impacto que tenga la sesión va a ser diferente a Sí, otros menor. que acompaña y bueno, Claro. empieza a verse también en otras capas, ¿no? Con otras eh, sutilezas que pueden estar ahí también actuando. Mechi, Sí, bueno, eso es un buen punto. sí, Es un perdón. buen punto ese, Lolo. Porque bueno, hasta ahora no nombré, pero por lo general entre sesión y sesión suelo indicar algún ejercicio o, bueno, si son alumnos tuyos, nos mensajeamos, ¿no? Y marcamos especial atención de qué trabajar con cada uno como para mejorar la movilidad de los tejidos y de esa zona que presenta una pérdida de la movilidad. Por lo general, intento que la mayoría de los pacientes que vengan realicen o técnicas de corrección postural, hasta hacer hincapié en práctica también, o gente que no practica yoga, que haga ejercicio de estiramiento, pero hay que mover el cuerpo, hay que moverse. Eh, la osteopatía, o sea, los beneficios de la sesión siempre van a ser mucho más efectivos entre sesión y sesión cuando hay una práctica de una actividad que cuando realmente no realizan nada. Mechi, ¿vos querías preguntar algo? Sí, yo quería preguntarle a Matías si disfunciones de los órganos también se pueden trabajar o mejorar desde la osteopatía. Por lo que entendí, digamos, la osteopatía trabaja más sobre el sistema estructural, tanto los huesos como las fascias, pero si el problema puede estar originado por una disfunción de un órgano, ¿también se puede tratar desde la osteopatía? Sí, porque se trabaja sobre la motilidad y sobre la movilidad de ese órgano, de esa víscera. Todos nuestros órganos están envueltos por estas membranas que hablábamos hace un ratito. El perineo, que tiene 2 membranas, las pleuras tienen 2 membranas, el corazón está envuelto por 2 membranas, y el entender que esas membranas tienen una continuidad de tejido con el resto de las estructuras, entender que estas membranas que los envuelven tienen fibras contráctiles entre medio y que son plausibles de acortarse y disminuir en realidad este espacio, este continente que envuelve al contenido,
trabajamos sobre la víscera, principalmente sobre esta membrana que las envuelve, pero también sobre la víscera en sí. Por ejemplo, el intestino, que es parte de todo nuestro tubo digestivo, que comienza en la boca, y tenemos el esófago, el estómago, el duodeno, el intestino delgado, el intestino grueso, tienen una pared de músculo liso. Este músculo liso que se permite a nuestro alimento trasladarse a través de todo el largo de este tubo digestivo. Y por diferentes causas, a veces este músculo se encuentra en un estado de espasmo, un espasmo intestinal, generado por diferentes causas, que puede ser por una mala alimentación. Su mala alimentación puede estar influenciado por un estado emocional alterado, donde genera una disfunción en este órgano, ¿sí? Entonces hay técnicas que abordan el trabajo del músculo liso, en el caso del intestino, para relajarlo, para mejorar también su nutrición, el aporte sanguíneo a través de su red arterial, al mismo tiempo el drenaje a través de su sistema portal, la vena porta que desemboca en el hígado, que es todo lo que recoge los alimentos que provienen de nuestro aparato digestivo, nuestro intestino principal, a ver, específicamente, y que son procesados a nivel del hígado. Entonces, si hay una disfunción a nivel del intestino, es probable que también haya una alteración en la purificación y en la digestión y en la absorción, en la purificación, en el proceso que da a nivel hepático. Entonces, se trabaja también el hígado, y el hígado lo trabaja en realidad con la función, o mejor dicho, con el objetivo de mejorar ese traspaso de fluidos, con la liberación también de sus secreciones biliares, que tienen una función de mejorar la degradación a nivel del intestino de las grasas. Se trabaja con todas técnicas manuales, sí. Obviamente Bien. tomamos un gran aporte, una especial atención en la alimentación de los pacientes. Cuando vienen con una disfunción a nivel visceral que está generando un dolor a nivel musculoesquelético, y es algo habitual encontrar pacientes que vienen con lumbalgias, que vienen con una resonancia, que presentan una discotía, o que presentan en realidad una degeneración a nivel de las caries articulares. Pero sus síntomas no tienen relación directa con estas imágenes que vemos, y retesteamos a nivel visceral y encontramos que hay una relación directa. Bueno, la columna prácticamente pasa a un segundo plano. Entonces el paciente ya no se recuesta boca abajo, se va a recostar boca arriba, y vamos a trabajar sobre su aparato digestivo. Entonces empezamos a rechequear cómo está el músculo de diafragma mínimamente, que es que trabaja en realidad, le da el dinamismo en cada descenso y ascenso a todo el contenido a nivel abdominopélvico, y comienza un chequeo a nivel estomacal, a nivel del duodeno, a nivel del intestino delgado, del grueso, del hígado, los riñones. La pestana reciente quería comentar que un gran pilar es la alimentación de las personas. Entonces, a partir de ese punto empezamos a hablar de cómo es su alimentación diaria, qué desayuna, qué almuerza, qué merienda, qué cena. Yo no estoy formado, tampoco me interesó formarme profundamente en nutrición, porque considero que hay nutricionistas que se encargan en realidad de su profesión, entonces yo prefiero apoyarme en algún nutricionista. Hoy en día no tengo, bueno, sí, hace 2 semanas me pasaron a una nutricionista, claro, muy bien, pero sí no tenía ningún nutricionista referente. Entonces yo a los pacientes les sugería que en realidad buscaran un nutricionista para acomodar un poquito sus alimentos, especialmente que todo lo que sea de procedencia de harinas refinadas, de azúcares, panificados, embutidos, lo hago a un costado. Que tenga una comida un poquito más saludable, que más o menos es la que conocemos todos. Entonces, entre una comida saludable, una buena hidratación y el trabajo osteopático, suele mejorar significativamente. Genial. Siempre y cuando también no haya un desencadenante emocional que haya afectado, Claro. ¿no? Son muchos
los frentes que uno tiene que tener en cuenta en el momento de un tratamiento. Cuando comencé la charla quise hacer hincapié en realidad en cuánto influyó Dios en la vida de Steele, porque él en sus libros lo nombra siempre, en su vida espiritual, y él siempre en sus libros habla de que es una máquina perfecta, pero que estamos habitados por un ser, por un espíritu. Entonces hay que entender mucho a este ser que habita esta máquina que nos trae nuestra consulta y tenerlo constantemente presente. En su historia, en sus vivencias, para poder comprender qué es lo que está sucediendo también en ese cuerpo. Sin esa relación es muy difícil también llegar a un diagnóstico certero, llegar a poder comprender cuál es el origen muchas veces del síntoma. Yo siempre digo que un mal movimiento, correr una maceta que se haga un dedo a la cintura es lo más fácil de resolver. Porque la persona la acostás de costado, lo manipulás, lo rechequeás, está ok, fenómeno, se fue el problema. Eso es lo más fácil de resolver. Lo más difícil es cuando viene todo... cuando vienen en realidad con toda una historia por detrás de este síntoma. Y que el síntoma, bueno, por supuesto, no es de hace 2 semanas, ¿no? Son grandes los desafíos. Pero bueno, de eso es también mi trabajo, ¿no? El sentarme inclusive a escuchar a una persona y el sentarme a marcar un horizonte. Bueno, esto no lo vamos a hablar en 2 sesiones. Claro. No sé cuánto tiempo nos va a llevar a entender de que uno viene, los pacientes vienen recomendados porque la verdad me hizo bárbaro ir al osteópata, bueno, pero también comprender que es parte de un tratamiento. Y entregarse al proceso, ¿no? Exactamente, no entregarse, sino comprometerse en el proceso. Por lo menos intentar hacerlo, porque mucha gente viene de manera consciente, pero como recién comentaba, no pueden relajarse en la camilla, entonces es muy difícil abordar el cuerpo. Es como que hay una coraza inconsciente y no entienden cómo poder relajarse. No encuentran por dónde. Bueno, intento primero, el A del abecedario es esto, vamos a intentar relajarnos acá para que yo pueda empezar a trabajar. Y de ahí de alguna manera buscamos a alguna persona que esté capacitada para que le brinde técnicas de relajación y técnicas de respiración. En ese caso muchas veces hablo con Dolo con esta persona con quien podemos trabajar, para que pueda empezar a trabajar de esta manera con su cuerpo, y lo vuelvo a citar a las 3 semanas, 4 semanas, a ver qué avance tuvimos. La patología, volviendo a tu pregunta inicial, la patología visceral por lo general está acompañado de una somatización a nivel de una tensión emocional. El 90% de nuestras tensiones emocionales repercuten en las vísceras, tanto digestivo, como a nivel cardíaco, a nivel del aparato respiratorio. Sí. Entonces, bueno, es un poquito de un proceso medianamente largo, hay que ir acompañándolo. Es un compromiso. Aprovecharía. Claro, pero bueno. No, Mati, perdón, se termina. No, estaba cerrando un poquito la idea, la pregunta de ella. Sí, buenísimo. Gracias, Matías. Aprovecharía, Mechi, tu pregunta, que me parece, y a través de la respuesta de Mati, y un poco también a modo de síntesis de lo que representa la osteopatía, en esto de cuánto tenemos cada uno de nosotros la responsabilidad de tomar las riendas de nuestra salud, y cuánto intervenimos en los procesos de estar bien. Porque culturalmente se nos ha enseñado como que, bueno, la responsabilidad está en el médico, entonces nosotros como que depositamos allí todo y pareciera que de nuestra parte no hay mucho por hacer, como que simplemente, bueno, voy a la consulta, le cuento lo que me pasa y que me solucione todo. En todo este... como si fuera mecánico del auto. Exacto. Lo dejas una semana mecánico y hacete cargo.
Y como nos explicó Mati en esta charla, y toda nuestra identidad, nuestra historia, nuestros procesos, nuestras dolencias, nuestros pesares, nuestra manera de sentir la vida, todo está representado. Y también va a estar en juego en el momento en que nosotros nos dispongamos a sanar algún síntoma. Y a veces uno se da cuenta, yo claramente desde otro lugar, como profesora de yoga, ¿no? Pero también veo esto de que también hay ciertos límites, hay personas que quieren estar mejor, pero bueno, se encuentran como con una limitación de hasta dónde comprometerse en ese camino. Y bueno, me gustaría como quedarnos con esta idea de que todo lo que emprendamos y aquello que querramos mejorar para nosotros mismos, el punto inicial tiene que ser justamente nosotros mismos, es decir, cuánto estamos dispuestos no solamente a participar de ese proceso, sino de ir transitando incluso situaciones que a veces no son agradables. Porque bueno, eso que nos llevó a un determinado lugar a veces tiene que ver con procesos dolorosos. Y entonces el animarse, este lugar de también que implica una gran valentía. Y creo que en eso está la responsabilidad de cada uno de nosotros como en el lugar de pacientes, ¿no? Sí, totalmente. Sí, coincido. A veces uno se encuentra, Bueno, no sé si queda... digo que eso mismo que vos hablabas de la persona que no puede relajarse en la sesión, uno lo ve en las clases también. Y cuesta mucho. Claro. Y entonces lo principal es encontrar ese lugar de equilibrio del tono muscular, ese bajar, ¿no? Porque incluso ahí lo que colabora es empezar a reconocer que somos capaces de actuar de maneras distintas a las que habitualmente lo hacemos. Y ya el hecho de empezar a vernos con ese potencial, ya también nos induce hacia un camino que es muy interesante, porque así como digo, bueno, puede ser, uy, yo me tengo que hacer cargo de esto, pero a la vez ese camino es interesante. Yo lo que siento es que nuestra vida cobra un sentido distinto. Si nosotros nos hacemos cargo de lo que nos pasa, y incluso en las decisiones que tomamos para sanarnos, qué tipo de prácticas hacemos, qué cambios hacemos en nuestras conductas, en nuestros hábitos, qué profesionales elegimos para que nos acompañen, todo eso va a estar condicionando ese camino. Y entonces también ahí uno siente que, bueno, yo tengo un poder entonces, porque es una decisión mía. Y eso en sí mismo es muy interesante, es un lugar de decir, wow, realmente hay algo que yo puedo hacer. Ahí empieza el cambio. Sí, total. Empiezan a cenar de a poquito. Mati, muchísimas Pero gracias bueno, son tiempos también. por esta charla, la verdad No, que no, por favor, placer. por la invitación, para dar este aporte, para el resto de las personas que no sé si alguno aquí no conocía qué era la osteopatía y bueno, poder haber sumado, un poquito esclarecer de qué se trata. A todos los que estuvieron presentes, claro, lógico también, muchas gracias por haberse comprometido y reservado este espacio. Y bueno, ojalá que les haya servido a todos. Así que bueno, nada, nos estamos hablando. Creo que los datos están en la página de la Higuera, por cualquier consulta, duda que tengan. Los voy a ir respondiendo. Obviamente
a medida que equilibren, no solo contestar en la sesión, ¿no? Cuando estoy ocupado con pacientes, pero con gusto ayudar a alguien que necesite de mi trabajo. Gracias, Mati, muy generoso en todo y muy claro. Y gracias a todos los que participaron. Seguramente lo vamos después a colgar, si quieren compartirlo o sienten que a alguien le pueda beneficiar también. Yo lo estoy grabando, así que también nos pueden pedir después la grabación. Bueno, placer. Bueno, gracias a todos. Ahí hay un montón de mensajes, Mati, de agradecimiento también. Sí, ahí está en agradecimiento. Sí. Bueno, qué bueno, ¿no? Que haya salido bien. Bárbaro. Bueno, con respecto al bruxismo, nada, obviamente, es que cuando necesites info me escribís y seguramente que seguimos charlando, a ver en qué te puedo asesorar, ayudar, por lo menos para que mejore y nada, te conectes desde otro lado, no tanto con esta preocupación. Por lo menos que pase a un olvido. Pero sí, tiene solución. ¿Cuánto? No lo sé. Pero bueno, va a estar mejor bien. seguro. Yo creo que es como el camino. Sí, exacto. Estar hacia adentro, es eso. Tranquila, todos tenemos nuestros rollos. Sí. Totalmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos. Chao.